Recording in progress. Aló, buenas tardes. ¿Estará el audio activado? Pero tienen... Porque al parecer están hablando, ¿no? Ayer le tenía a todos el micrófono silenciado. Aló. Parece que no me escuchan. Aló, Gerardo, ¿me escuchas? Porque ayer tenía el problema de que no. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres Gerardo? No. Ricardo. Ricardo. Gerardo está por otro lado, parece. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, ahora Sí. lo escucho. Ya, sí que me tenía como el micrófono bloqueadito otra vez, no podía activarlo, me decía el anfitrión no permite el audio, pero ya sí pude. Ya sé dónde tengo que hacerlo cuando les bloqueo el audio. Ya. ¿Cómo has estado? Sí, bien, gracias a Dios. Hasta peguita. Bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Vamos a esperar un ratito a sus compañeros para que comencemos la clase con un numerito un poco más alto. ¿Les parece? Sí, perfecto, no hay problema. Sí, Ok. claro, ningún problema. Generalmente la mayoría de los chiquillos llegan entre 7 y cuarto porque vienen llegando de la pega, entonces sabemos que más o menos a la hora que se conectan. ¿Te quedó su manual? Sí, estuve ojeándolo, mirando. Perfecto. Y vi los videos también. ¿Y el PowerPoint? Por mi parte no he bajado el manual todavía. Estuve buscando los videos, vi el del RCP del bebé, pero en el otro video, que es el de Vital Básico, deje recordar cómo era, ¿ya? No encontré el video ese que usted me decía que se veía el corazón y todo. Encontré varios videos que dice que de cómo animar si algún adolescente, alguna persona se desmaya, aplicar la técnica del RCP con las manos, llamar a un número de emergencia, que le ponen el desfibrilador, ¿cómo se llama esa cosita? Como automático. Eso sí lo vi, pero no encontré el video que usted me dijo. Vamos a mostrarlo acá entonces para que lo podamos ver todos juntos, ¿ya? Sí. A mí el tema del bebé, que tomarle el pulso en el brazo y en la parte femoral, no lo sabía. Eso me gusta, que si hay cosas o inquietudes, por ejemplo, eso yo no lo mencioné ayer. Entonces, es importante que ustedes, cuando uno les da esas tareas, ustedes tomen en cuenta esos detalles. Entonces, quiere decir que están atentos y no se confunden al decir, ¿no es cierto?, a todos se les toma el pulso en el cuello. No. ¿Por qué? Porque los bebés tienen el cuellito tan corto, ¿cierto? Y tienen muy adentro estos vasos sanguíneos, por lo tanto es difícil tomarle a ellos el pulso en la arteria carótida. Entonces, en ello es humeral, ¿cierto? O femoral, que es aquí en la ingle. Así que ahí podemos ahí podemos controlar el pulso de los bebés. Sí, y como Pero reanimación, o sea, como
le pegaba la planta del pie también. Eso también no lo habíamos visto. Dentro del ¿Cuál? video dice como el del video sobre el RCP para bebé, ¿Ya? el instructor o el doctor le pega unas palmaditas la palma en la planta del pie para reanimarlo. Una vez que Ah, lo reanima y empieza la ABC. ¿te acuerdas que hablábamos que para evaluar el estado de conciencia uno generalmente le habla a las personas? Le habla y Sí, le da como unas palmaditas en la cara. Al bebé, la manera de ver su estado de inconsciencia es cuando uno golpea la planta de los pero pies la planta de los pies, sí. y ve si tiene alguna reacción. Si no hay reacción ninguna, eso nos evidencia de que es solo para cambiar y no darle cachetadita en la cara, que es tan pequeñito, entonces los pies suena como menos agresivo. Menos agresivo. Solamente por eso. Perfecto. No hay otra intención en cambiar la carita de los pies, porque darle la carita no. Pero a un adulto sí. Al adulto sí podemos dar unas pequeñas palmadas y moverlos, ¿cierto? Para ver si están conscientes o inconscientes, como aprendimos ayer. Sí, perfecto. Hay varias, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado con otros módulos, donde existen algunas cosas que son, no son como muy verdaderas, que digamos. ¿Han tenido algún problema con otros relatores? No, en particular no. Ya, porque No, aquí he encontrado algunos detallitos, ya que yo les voy a decir a ustedes cómo está en el libro, cómo está escrito en su manual, y cómo dice el protocolo real de la Asociación Americana del Corazón. Por ejemplo, ayer escuchábamos que eran 30 compresiones por 2 ventilaciones, ¿se acuerdan? Sí. Y en el libro dice 15 compresiones y 2 ventilaciones. Entonces tengo que dejar claro, tengo que dejarles muy claro eso. ¿Por qué? Porque si ustedes contestan, creo que no está la pregunta en la prueba, pero si estuviera, ¿cierto? Y ustedes colocaran 30 compresiones y otro colocara 15 compresiones, no, ninguno de los dos estaría malo. Pero resulta de que el 15 es como que ya está obsoleto, ¿ya? Y el 30 es del actualizado. Entonces, como este libro del conductor tiene ya varios años, no se han dedicado a actualizar la parte de primeros auxilios. Entonces, ahí hay unas pequeñas diferencias, pero que las vamos a ir explicando, y cualquiera que esté en la prueba, definitivamente la vamos a conversar para que no tengan problemas ese día. Mañana, ¿cierto? ¿Cuándo le toca hacer la prueba a ustedes? La prueba. ¿Cuál prueba? ¿La prueba para la licencia o la prueba con usted? La prueba de primeros auxilios. Al término del módulo, el último día del módulo, nosotros realizamos todas nuestras pruebas. Ya, o sea, terminamos a las 11 y ustedes de ahí se quedan haciendo la prueba. No, ese día es para la prueba. Con los otros relatores, por ejemplo, no sé, terminamos un día antes el paso de materia, el de psicología, terminamos un día antes el paso de materia, el día anterior tuvimos una horita de repaso y después nos dejaron para la prueba. El siguiente módulo, que fue mecánica, terminamos el paso de materia el último día de la prueba, pero estuvimos una hora de clase y nos dejaron el resto de horas libres para la prueba. Y así lo hemos hecho en los 2 módulos anteriores. Yo voy a ser un poquito más mezquina con el tiempo, porque necesito que mañana, por ejemplo, ocupemos mínimo 2 horas, porque la prueba es súper cortita, súper corta. Creo que no sé si tiene 10 cositas con alternativa y pare de contar. Entonces, una prueba que si tú sabes la respuesta, la puedes tener en 5 o 10 minutos, ¿ya?
Entonces, necesito mañana aprovechar un poco del tiempo que tenemos desde las 7 hasta las 8, 9, y de ahí dejarle, ¿no es cierto?, las otras 2 horas para que puedan hacerla. Pero como les digo, no hay una prueba que pueda quitarles mucho tiempo, para nada. Y bueno, cualquier cosa o cualquier consulta, yo voy a estar aquí presente cuando ustedes estén haciendo la prueba, y puedo sacarlos de alguna duda, ¿ya? Puedo sacarlos de alguna duda en caso de cualquier situación que le parezca que ustedes, ¿no es cierto? Hay varias alternativas que son como todas correctas, o algunas correctas, otras no. Entonces lo conversamos y ahí vamos contestando su prueba. ¿Les parece? Sí, Sí, perfecto. consulta. La prueba obviamente está diseñada por usted, ¿cierto? Por ende está de acuerdo a este material que usted nos está pasando, porque, a ver, Por yo en los módulos anteriores, bueno, yo de partida todavía no leo mis libros del conductor, yo estoy netamente con el curso, voy tomando los apuntes, leyendo lo que me ha dicho el relator, y eso. Yo hasta ahora aún no leo el libro del conductor. Entonces, Ya. me gustaría saber si la prueba es netamente de lo que usted nos está enseñando acá, o tengo cosas del libro. No. La prueba que estoy haciendo, la prueba que ustedes van a tener es netamente de lo que hemos conversado y del manual que le entregaron a ustedes, uno pequeñito, que estaba en un Word, me parece, le entregaron un manual chiquitito, como de 10 páginas más o menos. No, en mi caso me entregaron solo el libro del conductor. No, a mí exactamente lo mismo, el libro del conductor. Qué raro. No, yo fui Y el allá a la PowerPoint. escuela, no, yo fui a la escuela, en la escuela me hicieron el examen psicológico, firmar la Ya, matrícula, me entregaron mi libro del conductor y nada más. No, no hay más ya. documentos de estudio. Ok, no hay problema. Las preguntas que hay, voy a tratar entre hoy día y mañana de hablar acerca de estas preguntas, porque a mí me interesa más que cualquier cosa que ustedes aprendan primeros auxilios. Sé que tienen que rendir una prueba mañana, ¿cierto? Y que sea una prueba buena, eficiente, que se saquen una muy buena nota. Y así va a ser, porque yo todos los contenidos que voy a remarcar y le voy a decir, esta pregunta puede estar en la prueba, ustedes van a tomar apunte de eso, y tal cual como yo se los diga, así lo van a preguntar en la prueba. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, yo todo lo que usted iba diciendo, o pregunta de prueba y todo, se toma el apunte, pero era Sí, eso no se netamente preocupe. saber. Sí, no se preocupe. Todo lo que hoy día, todo lo que ayer conversamos, todo tiene relación con el PowerPoint, que lo vamos a ver ahora, y el pequeño manual en el cual uno puede leer casi el resumen de lo que está en el Power, ¿ya? Que son como las preguntas de la prueba. Así que tranquilos con eso. Pongan atención en lo que hay que hacer de verdad cuando una persona está en una situación de emergencia, y la prueba no le va a costar nada, se los aseguro, ¿ya? Y como les digo, cualquier cosita yo voy a estar por aquí. No tengo ningún problema en esperarlo a que termine su prueba. Profe, en el WhatsApp Sí. tengo, por ejemplo, José Enrique, dice que aún no lo acepta para entrar. Ya. ¿Cómo se llama? Acá en el WhatsApp me sale como José Enrique. Felipe Mori. Felipe Mori está preguntando si había empezado, y en el otro Sí. sale José Enrique. Ya, ahí lo metí. ¿Quién más? Y Felipe Mori. Ahí sí. Camilo Castañeda está también en la sala de espera. Hola, Hola, ¿cómo le va? Hola, buenas. bien, Hola. gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. ¿Tengo que aceptar a alguien más? ¿A Camilo Castañeda está por ahí?
yo creo que a todo lo que le aparezca. Sí, estoy hablando. Ya. Estoy hablando acá. Ros. Camilo. La Ros me dice que viene complicada, está hablándome que viene complicada, llegando recién del trabajo, va manejando, se está intentando conectar por teléfono, pero que va como Ok. complicada, me dice. Ya. Camilo Que está se ponga. esperando que lo acepten. Camilo. Camilo, Aló. Camilo, Camilo. Aló, Aquí estamos. Buenas Camilo. tardes. ¿Sí? Muy bien. Sí, te acabo de aceptar. Mire que hoy día recién estoy quedando como perita en esta cosa. Después de ustedes, yo creo que va a ser mucho más fácil para mí. Yo siempre soy profesora de primeros auxilios en forma presencial. Esta modalidad a mí me encontró de sorpresa. Como que estar hablando a nadie, por eso ayer era como tan necesario conocerlo, porque hablarle a nada, así como que no habían caritas, como que no sé, no podía acomodarme bien a la clase. Y después de que ya los vi, ya sentí que estaba hablando con personas. Entonces, eso me ayudó bastante en realidad. Así que muchas gracias por los que pudieron acceder. Entiendo muy bien el que no pueda hacerlo, pero gracias por todos los que pudieron conectarse al video. ¿Cuántos habemos ya? Voy a pasar la listita. 6. Ros. Hola, es que Ros. yo no voy con la cámara porque voy manejando, me estoy conectando ahora. Ya. Voy de vuelta a mi casa y tengo el cumpleaños de mi hija, así que me voy a tener que dividir un poco, voy a tratar de estar lo más atenta posible. Y dejar Bueno. a las visitas que atiendan a mi hija. Ya. Ros, te tienes que mantener conectada, ¿sí ya? Sí, pues no, sí, voy a mantener el celular y llegando a la casa me conecto al computador. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ya, pues, gracias. Entonces la espero, ok. Sí, no, yo José Enrique me parece que está... Ahí Creo que hay alguien acabo de pidiendo aceptar. conectar. ¿Lo acabo de aceptar? José Villalobos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿tienes dificultad con el audio? Sí, profe, lo que pasa es que voy en el metro camino a la casa y se apura un poco. Ah, perfecto. ¿Tú vienes en el metro? Sí. Entonces Sí, quédate saliendo del conectadito. trabajo. Ya, quédate conectado porque tú sabes que la hora queda grabada, en la hora en que tú te conectaste a la clase, ¿ya? Ya, vale, gracias. Entonces te dedicas a escuchar y yo voy a saber que tú todavía vas viajando, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ya, ¿alguien más en la sala de espera? Nadie. No. Mi secretario que está por ahí, que no sé cómo se llama. ¿Quién es el que me ayuda? A ver, a decirme, hay alguien que está en la sala de espera. Gerardo Felipe. por acá, profe. Ricardo. Gerardo por acá. Ricardo Gerardo. también está pendiente ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, voy a pasar lista del día 14, 15. Gerardo. Presente. Ya. Gerardo. ¿Quién más está por ahí? Felipe. Sí. Felipe Mori. Acá. Ricardo Ya. por acá. Ricardo. ¿Cuál es tu apellido, Ricardo? Fuentes. Fuentes. Ya. Yo, Rosana. Ros. Muy bien, gracias. ¿Quién más? José Villalobos. José Villalobos. ¿Alguien más? Sí, Camilo por acá. Camilo. ¿Cuál es tu apellido, Camilo? Castañeda.
Perfecto. Bien. ¿Alguien más? 1, 2, 3, Matías 4. Sangüesa. Matías Sangüesa, gracias. Matías. Hola, Matías. Hola. ¿Ya? ¿Alguien más? Entonces nos faltarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltarían 3 compañeros, ¿ya? Pero tenemos que dar inicio a la clase porque ya estamos a buen tiempo. Así que a la medida que ellos vayan llegando, yo los voy ingresando, ¿ya? ¿Estamos listos? ¿Preparados todos? Sí, profe, pongámosle nomás. Sí, profe. Muy bien. Ya. Ayer estuvimos en nuestra última hora viendo lo que significaba evaluación de estado de conciencia y nos encontrábamos con 2 situaciones. Una, donde el paciente, ¿no es cierto?, tú lo estimulas en forma verbal, moviéndolo para ver su estado de conciencia y te das cuenta que el paciente no contesta. Entonces inmediatamente dijimos que cuando yo descubría que un paciente estaba inconsciente porque no tiene respuesta verbal, tú le aplicas un estímulo doloroso y tampoco contesta y tiene dilatación pupilar, entonces inmediatamente yo sé que este paciente está inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer en el minuto en que yo descubría que estaba inconsciente? ¿Qué era importante que yo hiciera rápidamente? ¿Qué maniobra? Frente mentón. Maniobra frente mentón. Porque en el minuto en que ustedes descubren que el paciente está inconsciente, se tienen que recordar que su lengua está caída hacia atrás, por lo tanto le va a provocar un paro respiratorio y cardíaco, ¿no es cierto?, en un par de segundos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, maniobra frente mentón. Una mano en la frente hacia atrás y otra mano debajo de la barbilla hacia arriba. ¿De acuerdo? Y enseguida de eso, ahora necesito saber si tiene signos vitales. Por lo tanto, cuando lo tengo en maniobra frente mentón, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? ¿Cuáles son esas letritas? ¿Cuáles son las letritas que teníamos que aplicar después de la maniobra frente mentón? El ABC. El ABC. El ABC, muy El ABC. bien. Letra A, ¿qué significa, Camilo? Disculpe, vía aérea. Vía aérea, perfecto. Felipe, la letra B. Lo estoy buscando, pero sí lo tengo. Muy bien. Ventilación. Muy bien. Entonces, vía aérea, ventilación, Ricardo, la letra C. Pulso. Circulación. El pulso. Circulación, ¿cierto? Porque esa pregunta le puede salir en la prueba y obviamente tienen que hacerla en orden. La alternativa que está correcta en la prueba es la que dice vía aérea, ventilación y circulación. Disculpe, No pueden profe, colocar, dígame. creo que Arlis está pidiendo que lo agregue, por favor. Muchas gracias. Arlis, aquí está Arlis. José Poblete también parece. Me salía como José Enrique acá, no sé si será la misma persona que también está esperando que lo Me coloque. da la sensación. ¿Ahí estamos bien? Arlis, ¿pudiste entrar a clase? Arlis. Hola, profe. Disculpe. Hola. Aquí No estaba te trabajando. preocupes. Perfecto. Tú eres Arlis, ¿verdad? Arlis Méndez, sí.
Muy bien. Bienvenido. Gracias. ¿Alguien más ha llegado? Tengo a Gerardo, a Felipe, a Ricardo, a Ros, a José, a Camilo, a Matías y a Arlis. ¿Ya? Estamos José bien. Poblete también. José Poblete. Gracias. A usted. Ya. Muy bien. Continuamos entonces. ¿En qué parte íbamos? En las letras del ABC. Entonces, si en la prueba, ¿no es cierto?, ustedes ven que le están pidiendo que definan lo que es ABC, la alternativa correcta que ustedes van a tener que colocar es en orden, ¿cierto? A, vía aérea; B, ventilación; C, circulación. No que, ¿no es cierto?, le pongan ventilación, circulación, vía aérea. No. El ABC tiene que estar ordenadito en la alternativa correcta de su prueba. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? ¿Hay Clarito. alguna duda? Ninguna duda por lo que veo. Entonces, después de aplicado el ABC, nosotros vamos a sacar, ¿no es cierto?, una conclusión de ello, que es el paciente tiene pulso y respira, o el paciente no tiene pulso y no respira. Y en la primera opción, ayer, el paciente que estaba inconsciente, que no respiraba y no tenía pulso, ¿cuál era nuestro primer auxilio? RCP. El paciente está inconsciente, respira y tiene pulso. ¿Cómo teníamos? Ponerle mentón? la cabeza para atrás, levantarle el mentón, la cabeza para atrás, mirarlo desde la cabeza, a ver si respira y si bota aire por la nariz o por la boca, ver si se le inflama, si le infla el pecho, y si no, ponerlo de lado. Muy bien. Entonces, tenemos al paciente inconsciente, pero respira y tiene pulso, ¿cierto? Nuestra manera de ayudarlo, primero, abrigándolo. Segundo, maniobra frente-mentón, suavemente elevamos el mentón, ¿cierto?, para que su lengua se despegue de atrás. O si tenemos a otras personas que atender y no podemos dedicarnos exclusivamente a ese paciente, lo vamos a colocar en posición de defensa o de seguridad con el mentón elevado, ¿cierto?, para que pueda continuar respirando. Y, por supuesto, estar cada ciertos minutos controlando de nuevo el pulso y la respiración. Saben, en los accidentes automovilísticos, es como tremendamente estresante cuando hay varias víctimas. Y nosotros estamos apostando a que ustedes quedaron bien para poder ayudar en este soporte vital. Entonces, ayer hablábamos acerca de esta fortaleza y este control, ¿no es cierto?, que tenemos que tener, porque es de autocontrol absoluto. Y sabemos que también hay personas que no pueden, frente a una situación de emergencia, se choquean y no pueden prestar ninguna ayuda. De igual forma, esta información que nosotros estamos entregando le ayuda a esta persona que tal vez ella no puede hacer nada, a entregar indicaciones a otra persona que sí puede ayudar a esta persona que está en situación de emergencia. Profe, Entonces, disculpe que le interrumpa de nuevo. dígame, Creo que por favor. hay otro compañero en espera. Muy bien. ¿Manuel? Claro, Manuel me aparece por acá. Profesora, yo también, para conectarme desde el computador mejor, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Manuel, ¿pudiste entrar? Manuel, ¿me escuchas?
Ok, él me dice que sí, aquí abajo. Manuel, ¿cuál es el apellido de Manuel? Pérez. Manuel, ¿no tienes tu audio activado? Ah, muy bien. Ok, no te preocupes, entiendo. Lo importante es que estás ahí. Entonces, todas las maniobras que nosotros podamos aprender, si tenemos las técnicas exactas cómo ayudar a una persona, igual le va a dar a ustedes cierta seguridad para entregar una ayuda que sea técnica y que sea, por supuesto, llevada con las reglas que significan un auxilio, ¿ya? Entonces, teníamos a este paciente que está inconsciente, respira y tiene pulso, y nuestra manera de salvar la vida es sabiendo siempre que su lengua cayó hacia atrás y que vamos a elevar el mentón, ¿cierto? Y si tengo que atender a otras personas, lo voy a colocar en posición de seguridad de lado con el mentón también hiperextendido para que continúe respirando. Y cada ciertos minutos controlarlo porque esta persona puede, por el solo hecho de estar inconsciente, puede volver a caer en un paro cardiorrespiratorio. ¿De acuerdo? Ahora, si nos encontramos, como quedamos ayer, que creo que fue lo último que vimos, si cuando realizamos el ABC nos damos cuenta que este paciente inconsciente no respira y no tiene pulso, ¿qué viene entonces, Gerardo? En ese caso, tenemos que, estoy buscando verificar si tenemos, a ver, dice, no respira, no tiene pulso, paciente Sí. Literalmente muerto. Literalmente, Perfecto. ¿cierto? Esto vendría Ya. siendo un paro cardiorrespiratorio donde no funciona corazón ni pulmón. Aplicar RCP, que sería reanimación Perfecto. cardiopulmonar. Excelente. Entonces, con el paciente inconsciente que no respira y no tiene pulso, nuestro primer auxilio se llama RCP, ¿ya? Y ayer hablábamos del punto exacto donde uno debía comprimir en la zona del tórax para que esta ayuda sea lo suficientemente efectiva, porque muchas veces uno dice RCP y da la sensación de que todo el mundo sabe dónde colocar el talón de la mano o los dos dedos, ¿no es cierto? O las dos manos en un adulto. Pero preguntando, ¿no es cierto? Cuando yo hago esta test de ingreso, me doy cuenta de que es muy fácil decir RCP, pero que es muy complicado, donde yo le digo a los alumnos, venga usted a realizarme el RCP que iba a aplicarle a esta persona, y claro, el talón va en cualquier lado. Entonces, no vamos a ayudar al paciente y lo único que vamos a provocar es mayores lesiones en él. Por lo tanto, no se olviden jamás, cuando uno no tenga las técnicas, cuando uno sienta duda de lo que tiene que hacer, no puedes aportar con un RCP, porque esto puede traer graves consecuencias como fractura de costilla que pueden penetrar la zona del pulmón y hasta el mismo corazón. Pero si tú tienes el talón de la mano o los dos dedos en un bebé en el lugar exacto donde tú debes ubicarlo, nunca tendrías un problema como ese. Y en eso ustedes tienen que tener confianza. Ahora, si yo tengo un adulto de 93 años, Camilo, dime, ¿qué pasaría en este caso con un RCP a una persona de 93 años? Bueno, efectuar las mismas maniobras, creo, pero yo creo que en las compresiones ser un poquito más delicado, podría decirse, pero igual ejercer la presión correcta. Pues. Perfecto.
Entonces, estamos con un adulto mayor que por lo general tienen huesos de mala calidad, ¿no es cierto? Tienen una cantidad de años que ya no nos está diciendo que lo que le está pasando es patológico, sino que es una enfermedad crónica y que el corazón ya se cansó y quiere dejar de latir. Y frente a eso no hay nadie que pueda. Por lo tanto, cuando uno va a atender a una persona de estas características, con esta cantidad de años, uno tiene que prestar el primer auxilio, pero justamente las compresiones las vamos a realizar con el cuidado, ¿no es cierto?, de que estas no sean tan profundas como en un adulto, que en un adulto son entre 5 y 6 centímetros de profundidad los que yo tengo que hundir. ¿Quiénes vieron el video ayer de ¿cómo se llama? Soporte vital básico? Hoy yo lo vi muy bueno. ¿Lo vio? Sí, muy bueno, me gustó mucho. Yo también, profe. Ya. Yo Lo- igual lo Se vi. veía claramente cómo se aplastaba el corazón. Entonces, ese video es para mí un video tan explícito, donde nos dicen, y ustedes se pueden dar cuenta, que el corazón hay que prácticamente aplastarlo contra la columna. Entonces, cuando uno conoce ese objetivo, cuando tú tienes claro que no es un daño el que le estás provocando al comprimir con fuerza en una persona adulta, porque nos dicen que es con las 2 manos en un adulto y con todo el cuerpo encima. O sea, ni siquiera es la fuerza de los 2 brazos nada más, sino que tu cuerpo, tus hombros y todo va encima del paciente, como ustedes pudieron ver en el video. La dama que estaba efectuando el RCP, eran sus brazos y todo su cuerpo encima, porque de lo contrario nunca alcanzaríamos a hundir entre 5 a 6 centímetros en una persona adulta. ¿Ya? Y lo más importante y lo que quiero que nunca se olviden es que tenemos que aplastar el corazón. Y ayer les conté que cómo uno podía llegar a saber que eso estaba ocurriendo es cuando tú aplastas y sientes que algo te pone un tope. Entonces uno hunde un poquito más y en ese instante estás aplastando el corazón y vuelves. Entonces pareciera una cosa muy agresiva. De verdad, si siendo franca, es bastante agresiva para el paciente y bastante cansador para el auxiliador. Por lo tanto, lo que se quiere aquí es tomar esta acción del RCP para que alguien reviva. Si se desprende una costilla por casualidad del esternón, los daños no van a ser iguales a si yo no presto este servicio de RCP, porque eso es dejarlo morir. Y yo les contaba ayer que es triste hoy en día ver a muchas personas que mueren. ¿Por qué? Porque no hay nadie al lado de él. Pueden haber 30 personas en la calle que tienen deseos de ayudar, pero muy pocos tienen la técnica cómo hacerlo. Entonces la gente se muere porque no somos un país que esté preparado para esto, lamentablemente. Tenemos una gran carencia de preparación en este sentido. Los que vieron el video de Bebemundo, del doctor que explica tan sencillamente todo lo que es el RCP en bebé, él hace un anuncio de que todas las personas deberíamos saber esta técnica. Qué sé yo, auxiliares de colegio, profesores, personas que ayudan en la casa, todo el mundo deberíamos estar preparados. Aquí no hay que ser especialista en nada para poder ayudar a una persona en situación de emergencia y, por supuesto, sobre todo en un paro cardiorrespiratorio, porque esa persona está muerta y depende de ti y de tus conocimientos el hecho de que él pueda volver a vivir. Y es increíble que quien le va a salvar la vida no sea la ambulancia ni el doctor que va a venir, sino que la persona que está al lado de él. Y cuando eso pasa, y tú eres capaz de entregar esta ayuda, la satisfacción que se siente es muy grande. Pero también a la vez les quiero decir que cada vez que nos acercamos a una persona para ayudarla,
en una situación de emergencia, no quiere decir que siempre va a vivir. Porque si estamos esperando que todas las personas a quienes vamos a ayudar, ¿no es cierto?, no pierdan la vida, estamos equivocados porque se nos mueren muchos también. Pero era porque lo que pasaba en esta vida, ¿no es cierto?, en este hombre o mujer que perdió la vida, que no tiene signos vitales, supera la ayuda que nosotros podemos entregarle como primer auxilio y necesitaba mucho más que eso para poder seguir viviendo. Entonces, cuando a uno se le muere a alguien y tú has prestado una ayuda, ustedes no tienen por qué sentirse frustrados. Yo no sé cuántos de ustedes sean creyentes, pero pienso que todos tenemos un día en el cual tenemos que morirnos. Y nadie se muere en la víspera, dice alguien por ahí, ¿cierto? Entonces, el día que tú sientas que hiciste esta ayuda, que entregaste este aporte, y el paciente, a pesar de todo tu esfuerzo, falleció, me ha pasado muchas veces, falleció, era porque todo lo que hiciste no era suficiente y necesitaba un soporte avanzado que no estaba allí porque la ambulancia no había llegado. Así que nunca piensen que cuando alguien muere es porque tú hiciste algo mal. No es así. ¿Ya? Cuando tú entregas un primer auxilio a alguien que está con una hemorragia masiva, si es externa, yo puedo mirar si estoy controlando o no la hemorragia. Pero si es interna, ¿cómo sabrías tú que un paciente está con una hemorragia interna? Pueden levantar la mano. ¿Cómo podrías saber tú en un paciente inconsciente que está con una hemorragia interna? Adelante, Camilo. ¿Podría ser alguna hinchazón en la zona donde se estuviera inflamando, producto de eso? Del traumatismo, ¿cierto? Cambio de color, quizás. Ya. El cambio de color de esta persona siempre va a ser un paciente que está blanco porque está en estado de shock y aparte de eso está en un paro cardiorrespiratorio. Y si nosotros tenemos un paciente que está inconsciente pero tiene pulso y respira y sospechamos de una hemorragia interna, dependiendo de la dinámica de lo que pasó, si el paciente chocó y se dio con el volante en el tórax o en el abdomen, ¿cierto? Uno inmediatamente, si el paciente comienza con síntomas de sudoración, de la piel blanca, ¿no es cierto?, desorientado y cae en un estado de inconsciencia, es porque este paciente definitivamente tiene una hemorragia interna. ¿Y cómo pueden ustedes verificarlo? Entonces, ahí es cuando, es muy bien, Camilo, generalmente cuando es en el abdomen, el que se rompe es el vaso, y el vaso contiene una cantidad de sangre y glóbulos rojos importante. Rompiéndose el vaso, la hemorragia es masiva dentro de la cavidad abdominal. Por lo tanto, si tú te acercas a este paciente y con dos deditos tú le tocas la guatita, esta guatita debería estar blanda porque está inconsciente. Pero si tú encuentras que tratas de hundir los dedos en su guata y tienes una distensión, una guata dura, entonces definitivamente esa guatita está llena de sangre y tiene una hemorragia masiva. ¿Ya? Siempre cuando uno tiene un paciente inconsciente y quiere saber lo han atropellado o chocó, la manera de nosotros descartar una hemorragia interna es justamente en la zona abdominal, ¿ya? Y eso ténganlo siempre presente. Un paciente que está inconsciente no podría tener ningún músculo de su cuerpo en contracción, ni la lengua, ni las manos apretadas, ni la guatita dura. Por lo tanto, si se presenta esto de el endurecimiento o la hiperextensión del abdomen, nosotros le llamamos abdomen en tabla, que quiere decir que tú tocas la guatita y como que los dedos rebotan en su guata. Entonces sabemos que tiene una hemorragia interna y que es un paciente grave.
que si no llegan pronto, nosotros no tenemos cómo contener esa hemorragia. ¿Cómo podríamos ayudarlo nosotros? ¿Alguno sabe si tengo a este paciente inconsciente que tiene pulso y respira y tiene una hemorragia interna, lo que puede hacer? Inmovilizar la zona, profe. ¿Cómo crees tú que se puede inmovilizar la zona abdominal? ¿Qué es más importante de aquí, de esta situación? ¿El que esté inconsciente o el que tenga esta hemorragia abdominal? El que está inconsciente, en ello. Entonces, el que va a perder la vida es el paciente inconsciente si yo no me preocupo de la vía aérea y no me preocupo de que continúe con pulso. La hemorragia nosotros no podemos hacer nada con ella. Por lo tanto, nos vamos a dedicar a mantenerlo con signos vitales mientras llegue la ambulancia, porque nosotros no podemos hacer nada con esa hemorragia interna. Solo tenemos los datos, ¿no es cierto?, de que sí, evidentemente hay una hemorragia interna por la distensión del abdomen, pero no podemos hacer nada por ello. Pero sí profe, podemos mantener. Gerardo. pero en este caso, por ejemplo, ya la persona sospechamos o tenemos claro que tiene una hemorragia interna por esto de que se le hunde su guatita y va a estar dura. Lo ideal sería mantenerla tirada o tumbada en el suelo en forma recta para que esa hemorragia no se vaya a ir, no sé, o lo vaya a ahogar. También deberíamos, en este caso, poner sus piernas en 45 grados o simplemente lo dejamos recto. Gracias por tu pregunta, Gerardo. Mira, a un paciente que está inconsciente, nunca, ¿cierto? Si está con hemorragia abdominal, en conclusión, a ningún paciente que esté inconsciente, alguien le puede elevar las piernas, no puede hacerle nada de lo que le hacíamos a un paciente que estaba desmayado. ¿Se acuerdan? Ni semisentarlo, ni nada de eso va a ser de una ayuda a un paciente inconsciente. Por lo tanto, en él, y en esto pongan atención, si es un paciente o una persona que ha caído de altura, si es un paciente que lo pasaron a atropellar o chocó, ¿no es cierto?, en su vehículo contra otro, donde hay un impacto tremendo, ayer les dije que nunca se olvidaran que su primer pensamiento tiene que ser, tiene la columna fracturada. Por lo tanto, la posición de seguridad de lado es poco confiable porque si tiene alguna lesión a nivel de la columna, ¿no es cierto?, lo más probable es que nosotros compliquemos tremendamente esta situación y en ese caso solo lo voy a mantener en posición horizontal con el mentón hiperextendido, ¿cierto?, para que pueda continuar respirando. Entonces, un paciente que ha sufrido un trauma y téngase por trauma cualquier golpe, caída, que atropello o algo donde los huesos hayan pasado por una posibilidad grande, ¿no es cierto?, de alguna fractura importante, no podemos colocarlo en posición de seguridad. Solo vamos a elevar su mentón suavemente porque las cervicales también podían haber sufrido algún daño. Por lo tanto, suavemente con las manos por detrás de la cabeza del paciente, tú te arrodillas detrás y elevas el mentón hacia arriba, como que el mentón quede en punta mirando hacia arriba y te quedas ahí sujetándolo. Y tus manos, hasta incluso recomendamos que el paciente, su cabeza quede entre medio de tus rodillas, como inmovilizadores laterales. Y tus manos sean el famoso collarete que siempre usamos para mantener el mentón elevado. ¿Queda claro eso? Sí, me lo imaginé. Sí, profe. claro. Ya. Entonces, si otra persona, ¿no es cierto?, estaba con ustedes sentadita en un lugar y se desmaya, yo no voy a pensar que esta persona tiene una fractura a nivel de columna y tampoco a nivel de cervicales ni nada de eso. Entonces tengo toda la confianza de, si respira y tiene pulso y está inconsciente, en colocarlo en posición de seguridad o defensa.
Entonces, quiero que sepan que cualquier cosa que esté pasando con un paciente que, qué sé yo, tiene una fractura, está inconsciente y tiene una feroz fractura, la fractura no va a ser tu primer auxilio en ese instante, porque tienes que irte a la atención primaria, a lo que realmente importa, que es la vida del paciente. Entonces te vas a dedicar a la vía aérea y te vas a dedicar a su pulso o corazón, porque eso es lo que lo va a mantener vivo. El hecho de que tú inmovilices una fractura no le va a prestar mayor beneficio, pero sí que tú te mantengas con él, ¿no es cierto?, elevando este mentón y manteniendo el control del pulso, porque eso sí le va a salvar la vida. No sacas nada, ¿no es cierto?, con no abordar esta base de nuestro trabajo, que es la respiración y el pulso, y te vayas a inmovilizar una fractura, porque eso es una tensión secundaria. Y quiero que, porque puede estar en la prueba, quiero que sepan que todas aquellas lesiones que pertenecen a la atención primaria, y eso significa qué es lo primero que yo voy a atender, a qué le voy a dar prioridad, y siempre van a ser todas aquellas cosas que puedan costarle la vida al paciente, como por ejemplo paro cardiorrespiratorio, estado de shock, fracturas con amputación, amputaciones, hemorragias masivas, ¿cierto? Todo aquello que pueda permitir que el paciente se muera es lo que primero vamos a atender. Por eso se le llama atención primaria, porque eso sí le puede costar la vida si nosotros no lo atendemos en forma inmediata. Ahora, si cuando tú te acercas el paciente está consciente, está gritando, uno dice, ya, me tranquilizo porque el paciente siente el dolor. Eso quiere decir que su cerebro está recibiendo estímulo, entonces estamos bien, aunque parezca contradictorio el hecho de que esté gritando, me manifiesta a mí que hay una persona que está recibiendo los estímulos y que no tiene para nada ninguna posibilidad de entrar en un estado de inconsciencia, a no ser que tú no te preocupes del estado de shock, ¿no es cierto?, haciendo lo que hay que hacer para mantenerlo con signos vitales, que era lo que había que hacer con un paciente que estaba en estado de shock, blanco, sudoroso, confuso. ¿Qué dijimos ayer que íbamos a hacer con esta persona? Debemos evitar que siga perdiendo temperatura corporal, por ende abrigarlo. Bien. También debemos Perfecto. desabrochar todo aquello que no permita el paso de oxígeno o Perfecto. el flujo sanguíneo, ¿cierto? Ya. También teníamos que ponerlo sus piernas en 45 grados para permitir el flujo sanguíneo, nunca en 90 o mayor de 45, porque tapamos los vasos más grandes del paso sanguíneo. ¿Qué más teníamos que ver? Teníamos que revisar. Y no, eso recuerdo que fue lo que dijimos allá. Recuerdas muy bien, es todo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Mantener la vida del paciente es nuestra prioridad. Y cuando yo voy a atender una fractura, el paciente está consciente, grita de dolor porque tiene una fractura y tú ves deformidad en su pierna, lo ideal es no moverlo. En su libro y en el PowerPoint que les voy a mostrar en un ratito más, lo primero que se le recomienda al auxiliador es no mover al paciente que está fracturado. Ya se quebró una pierna y tú ves la deformación, la inflamación y todo, y te recomiendan siempre, en cualquier situación de un paciente que ha sufrido un accidente, no mover al paciente innecesariamente. Entonces, yo no lo puedo sacar si lo atropellaron en la calle y decir, ah, mira, que allá hay pastito, así que llevémoslo para allá porque allá va a estar más cómodo. No podemos mover a un paciente, solo lo vamos a hacer en 3 causales. Si el paciente, ¿no es cierto?, está en una posición en la cual yo no puedo,
¿no es cierto?, efectuar una maniobra como un RCP porque quedó de guatita al suelo, por lo tanto tengo que girarlo, que el paciente esté en peligro de vida porque va a explotar un auto o va a caer una estructura, ¿cierto? Esas cosas son las que nos permiten poder mover a un paciente en una situación de urgencia, pero no podemos estarlo trasladando de un lado a otro o moverlo innecesariamente, sobre todo si vemos que tenemos algún tipo de lesión como fractura. ¿Cuántos tipos de fracturas existen, Matías? Se me arrancó Matías. Matías. A ver, José Villalobos. José Villalobos. José Poblete. ¿Qué pasa? ¿Tienen bloqueo? Profe, que no escuché la pregunta porque fui al baño. Perdón. ¿Estoy hablando con Ross? Sí. ¿Cuál era la pregunta, Gerardo? Profe, que estaba tomando el apunte de cómo mover las causales en las que podíamos mover al paciente. Y como le preguntaba a otro compañero, no quedé pendiente de la pregunta por el apunte. Ya, Felipe. Tengo la pregunta, pero no la respuesta. No importa, dame la pregunta, Felipe. La pregunta era cuáles son los... Cuando uno se lesiona. Ya. Creo que son dos, una fractura interna expuesta y la fractura. ¿Cierto? ¿Cuáles son los tipos de fractura que hay? Perfecto, esa es la pregunta. ¿Cuántas hay? Dos, según lo que dijo Gerardo. Ya. Perfecto. ¿Cuáles son? Porque esa es pregunta que está en la prueba. Interna y externa. Mira, la palabra interna y externa, no se ve. Claro, la interna y externa son los tipos de hemorragia, ¿ya? Hemorragia interna, hemorragia externa cuando tenemos una herida. Expuesta y no expuesta. Expuesta y cerrada, ¿cierto? Fuerte cerrada. Expuesta es cuando el hueso rompió la piel y ustedes pueden ver la fractura. Y la fractura cerrada es aquella en que hay evidencia por la deformidad de la pierna que se fracturó por el dolor y por todo, ¿no es cierto? Se hace como evidente que se quebró, pero se le llama fractura cerrada porque el huesito no salió hacia afuera. Por lo tanto, hay dos tipos de fracturas. Perfecto, cerradas gracias. Y expuestas. ¿De acuerdo? Y eso tienen que tenerlo claro para su prueba. Existen las fracturas cerradas y expuestas. Entonces... Profe, disculpe, en caso de fractura, cuando es fractura expuesta, por lo que tengo entendido, es mejor que cuando es una fractura cerrada, ya que obviamente libera todo lo que es la presión sanguínea y es como más accesible, por lo que tengo entendido. No digo que sea la verdad. ¿Tú eres José? Sí, profesora, José Poblete. ¿Qué piensan los demás acerca de esto? De que es mejor que sea expuesta a que sea cerrada. Yo creo que la expuesta produce mayor pérdida de sangre. Podría producir algún tipo de que se sangre el paciente, la persona. Así que no se corta una arteria importante. Pienso que las dos son peligrosas. Ya. Y saben, aquí hay un... ¿Alguien me iba a decir algo? No. Aquí hay un tema bien importante con esa pregunta de ¿es mejor que una fractura sea expuesta? E igual cuando hablamos de TEC, ¿es mejor que sea abierto el TEC?
Entonces tenemos un problema con ello. Una fractura expuesta significa que un hueso sale y empieza a tener interacción con todos los microbios, bacterias, polvo que anda en el aire, ¿cierto? Las posibilidades de infección son muchísimo mayor si este hueso está fuera. Por lo tanto, obviamente no es mejor tener una fractura expuesta que una cerrada. Y como dijo algún compañero, esta fractura puede ser cerrada, pero resulta que al fracturarse el hueso por dentro pasó a llevar la arteria y la hemorragia quedó por dentro. Igual tenemos una fractura cerrada, pero con una hemorragia feroz por dentro de la pierna, que la pierna va creciendo, 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 ¿cierto? Porque la sangre va metiendo. Imagínense una fractura de fémur que pase a llevar la arteria femoral que tenemos por dentro de la pierna. ¿Todos conocemos el fémur? Sí, claro, el hueso que va en el muslo. El hueso más grande del cuerpo. Muy bien, el hueso más largo que está, ¿no es cierto?, en el muslo. ¿Qué pasaría si ese hueso se quiebra, se desplaza y se va hacia el lado interno de la pierna? Inmediatamente corta la arteria femoral, por lo tanto, una hemorragia interna es tan complicada como una hemorragia externa. Y es más, ¿saben por qué se podría decir que una cerrada sería muchas veces más complicada? Es porque si esta persona se fractura y rompe una arteria por dentro, la pierna comienza a hincharse hasta un tope en el cual no puede y no tiene más espacio donde entrar, más sangre, porque no tiene ningún punto de salida. Por lo tanto, lo que comienza a pasar aquí es que se empieza a formar una especie de torniquete que no deja pasar sangre hacia el pie. Y esta persona puede sufrir de una amputación según el tiempo que lleve con esta cantidad de sangre, ¿cierto? Que está estancada porque ya no encontró más lugar donde meterse y dejó esta pierna tan comprometida y tan estrechamente apretada con la sangre, que llega el minuto en que la gente de salud, tenemos que vernos en la obligación de hacer un pequeño corte para drenar esta sangre y se descomprima, ¿no es cierto?, esta pierna para que pueda pasar sangre hacia el extremo distal del pie, porque de lo contrario este hombre puede sufrir una amputación. Cuando uno tiene una fractura expuesta, es más riesgoso la parte de la infección, pero sabes que la hemorragia no es una de nuestras preocupaciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hueso sale y rompe la piel, es como cuando a ti te entierran un cuchillo, ¿cierto? Entierran el cuchillo y si te lo dejan puesto ahí, entonces no hay hemorragia por ningún lado. ¿Por qué? Porque va a haber hemorragia en el minuto que tú saques el cuchillo, porque va a tener ¿no es cierto?, un orificio por donde salir y activarse esta hemorragia. Entonces, cuando el hueso rompe la piel, lo rompe de tal manera que va pero quedando muy apretado en la piel, por lo tanto, no hay salida de sangre, o la salida de sangre es tremendamente escasa. Y hemorragia casi no existe en una fractura expuesta. Tiene que ser una fractura demasiado especial, que sea expuesta como para que el paciente tenga una hemorragia aparte de tener el hueso afuera. Pero por lo general, como les cuento, la fractura del hueso expuesto sale y deja sellado el orificio por donde podía salir sangre y ya no puede existir la forma, ¿no es cierto?, en que este paciente pueda presentar una hemorragia externa producto de esta fractura expuesta. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Sí, claro. Totalmente. Sí, clarito. Todo claro. Para mí en 12 horas, ¿cuántas horas son las que tenemos? 12 horas. Entre
ayer, hoy día y mañana. Es tanta la información que a uno le gustaría entregarle porque, como le decía yo ayer, no quiero que exista en el mundo una persona que tenga que pasar por una situación en la cual alguien querido o alguien, sí, cualquier ser humano tenga que ver, ¿no es cierto?, la pérdida de una vida porque no sabemos hacer algunas cosas. Pero las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender son las cosas primarias por las cuales el paciente se va a morir si yo no lo atiendo. Paro cardiorrespiratorio, asfixia, hemorragia masiva, amputaciones, estado de shock, estado de inconsciencia. Esos pacientes, si yo no los atiendo en forma primaria, ellos son los que se me van a morir. Porque si tengo un paciente que se arrastró en moto y se gastó la parte del músculo de la pierna completo, ¿no es cierto? Se gastó el muslo en la fricción que hizo en la calle, ese paciente no va a morir, ni de hemorragia, ni de ninguna cosa. Las infecciones van a ser fatales. Lo más probable es que los injertos y la granulación después para completar este muslo que desapareció, ¿no es cierto?, sea de harto tiempo de hospitalización, pero riesgo vital él no tiene. No Si yo deja tengo... la piel en la calle. Sí. ¿Ah? Que el roce, le digo yo, literalmente los motociclistas prácticamente se quema la piel y la musculatura en el asfalto. Tú lo has dicho, es una verdadera quemadura por fricción. Por lo tanto, el trabajo terapéutico que hay que hacer con él después cuesta, pero meses, años, porque hay que formarle de nuevo el muslo que se gastó en el asfalto, como dice su compañero. Por lo tanto, pero si tuviera, yo llamo a la ambulancia y tuvieran que trasladar a alguno y tenemos un paciente inconsciente, por muy grotesca que se vea esta pierna gastada, ¿a qué creen ustedes que van a trasladar? ¿Al paciente inconsciente o al paciente que cayó en moto y se arrastró y se gastó el muslo, pero quedó consciente? Al inconsciente. Al paciente Al inconsciente. inconsciente. Al inconsciente. Sí, definitivamente, ¿cierto? Si Es lo alguien mismo por lo tiene... que en el hospital, cuando uno va por algo pequeño, no te toman en cuenta, atiendan a los más graves, tienen prioridad. Justamente, y ese es un tema grandioso. Mire, yo les voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto, donde va incluida lo que tienen que saber de hemorragia. Ustedes tienen que saber que la sangre arterial es rojo vivo brillante, ¿ya? Eso puede estar en la prueba. La sangre arterial es rojo vivo brillante y sale en forma pulsátil, ¿cierto? En forma pulsátil, sale sin control. La sangre venosa es rojo oscuro y es una sangre más pesada porque no está purificada. Pero lo que tenemos que saber es que es rojo oscuro porque todavía no está purificada. ¿Alguno de ustedes sabe qué hemorragia es más peligrosa o más mortal, la arterial o la venosa? La arterial, porque es la que Yo lleva creo- la sangre limpia al cuerpo y con oxígeno. Entonces, ¿no es cierto? La sangre arterial, porque sí, las razones que da nuestra compañera Ros, tiene razón, porque estamos quitándole la sangre limpia con nutriente, con oxígeno al cuerpo. Pero más que eso es por la forma de salida incontrolada que tiene. ¿Por qué? Porque al ser tan liviana, sale, y usted hace presión sobre la herida con un paño limpio y lamentablemente, ¿cierto?, una arteria es muy difícil de controlar una hemorragia. Entonces, el Profe, color disculpe de que la la sangre moleste. tiene que saberlo. Dígame. Creo que Arly se salió y está pidiendo que lo vuelva a ingresar. Muy bien. Gracias. Ahí. Ya, y le puedo pedir si me puede repetir, porfa, por qué la hemorragia arterial es más peligrosa que la venosa, por favor.
Ya. La sangre arterial va a ser mucho más peligrosa por su forma de salida. Al ser tan liviana, tan pura, tan llena de oxígeno, de nutrientes, la forma en que sale es como cuando ustedes cortan una manguera, ¿cierto? Que está corriendo el agua y empieza un chorro incontrolable que tú no puedes detener. Es tan liviana que fluye de una manera increíble. En cambio, cuando tú te rompes una vena, la vena es tan floja, es tan espesa la sangre, que tú haces presión y se forma un coágulo en forma inmediata. Sin embargo, la sangre arterial no forma coágulos. Tiene que pasar, pero muchísimo rato, y tiene que recibir prácticamente ayuda de algún coágulo que se haya roto, de una vena, que preste un coagulito como para cerrar esta arteria, ¿cierto? Para poder controlar la hemorragia. Y esta es la experiencia que yo les voy a contar. Llegó una vez un joven al hospital y le habían dado un hachazo en el hombro. En esta parte del hombro, ¿se ve lo que estoy mostrando? Sí. En Sí, esta se ve. parte de la ¿cierto? Le dieron un hachazo. Entonces, cuando llegó con la familia, yo no sé cómo a las 3 de la mañana pueden conseguir tantas familias juntas, pero llegaron como 8 personas y venían con él desesperado, la mamá muy, muy desesperada, porque la herida era grotesca, muy fea, y la mamá le sacaba el paño que traía encima y mostraba la herida, y al verla, varias personas que estaban ahí, porque ella la mostró cuando estaba entrando al hall del hospital, entonces diciéndome, mire cómo está mi hijo y se me va a morir, y yo entiendo que ella tenga esa sensación. Y yo le dije, ya, tranquila, mire, tome asiento, hoy día viene adentro, está todo lleno, tenemos que esperar un ratito, pero en cuanto se desocupe uno, voy a ingresar inmediatamente a su hijo. Entonces me dijo, pero ¿cómo no? Seguramente adentro hay alguien que no tiene tanta urgencia como mi hijo. Si él se muere, usted va a ser la culpable por no haberlo ingresado. Y ahí todo el rato diciéndome las mismas cosas. Y yo le hice un vendaje, ¿no es cierto? Un afrontamiento ahí con tela para juntar un poco estas carnes y encima una gasa con vendaje compresivo para controlar la hemorragia. Entonces había una particularidad en esta hemorragia. La sangre corría por el brazo y goteaba desde sus dedos. Entonces, cuando uno ve eso, inmediatamente dice, esto es una hemorragia venosa. Porque si hubiera sido una hemorragia arterial, no estaría corriendo por su brazo y goteando por sus dedos. Y la sangre venosa es tan pesada que no se puede elevar. Por lo tanto, cuando ella sacaba el paño, la sangre corría por su brazo y goteaba por sus dedos. Entonces yo inmediatamente dije, con un buen afrontamiento, una gasa y un buen vendaje compresivo, vamos a esperar, y en cuanto salga alguien, entro con el joven. Para mi mala suerte, entra un jovencito que cuando miró yo lo vi, su cara era una cara así color mantequilla. Traía una jardinera de mezclilla empapada de sangre. Entonces inmediatamente uno empieza a hacer el cálculo de sangre que pueda haber en su pechera, en todo lo que venía goteando, en todo lo que había en la toalla. Y la mamá, que venía con toda la familia, llega y saca este paño de donde lo tenía. No venían haciendo presión porque venían con la toalla y puesta encima sin presión ninguna. Y la mamá saca el paño y la sangre empieza a saltar a ritmo de pulso, pulsátil, chum, chum, chum. Entonces, pero tenía una herida de este porte, así de pequeña en la cara interna del brazo. Le habían dado con un desatornillador y le cortaron, la arteria humeral. Y el corte, como les digo, era de este porte. Entonces, la cantidad de sangre que
había botado en el camino, en todo lo que la mamá le sacaba el paño, en que no hubo control, ese muchacho estaba a punto de morirse. Es que yo no sé cómo no llegó muerto con una hipovolemia, que es cuando uno pierde mucha sangre. Y obviamente tomé una silla de ruedas y senté a este joven y lo paso directo a un pabellón que hay de urgencia para transfundirlo con sangre y pudiera vivir, porque había perdido demasiada sangre. Y se me viene toda la familia encima de la persona a quien le habían dado el hachazo, y dijo que seguramente era familiar mío, que por eso yo lo pasaba de los primeros, porque tenía una herida de este porte, y su hijo que tenía una herida grotesca, tremenda en el hombro, y yo me atrevía a entrar a este paciente que tenía una herida minúscula. ¿Cómo tú le puedes explicar a una persona que está eufórica, que está desesperada, que con una hemorragia venosa bien controlada nadie se va a morir? Pero si tú ves, ¿no es cierto?, una hemorragia donde la sangre salta desde la arteria rota, tú inmediatamente tienes que decir, si no lo llevo en menos de 3 minutos a un centro asistencial y hago presión con un paño, con fuerza, ¿cierto?, se me va a morir. Y más que el color de la sangre, cuando ustedes vean una hemorragia, vean la forma de salida. Y ahí ustedes van a saber, esto es grave, esto es menos grave. Si corre por la pierna, si corre por el brazo y gotea, siempre tienen que saber que va a ser sangre venosa. Y si la sangre, ¿no es cierto?, sale como un chorro del cuello, del brazo, la cara interna del brazo, la cara interna de las piernas, y sale como un chorro, usted tiene que saber que eso es una arteria y que esa persona, si no es controlada rápidamente, se va a morir. Un señor que le dio Profe. Dígame, adelante. Disculpe que la interrumpa. Arlis está esperando a que la acepte, por favor. Muy bien, gracias. Admitir. Profe, una consulta. Señor. Y cuando hay que reaccionar al tiro porque tenemos el chorro de sangre, si uno sirve de algo poner, no sé, una polera, un paño, lo que bien apretado, o hay que actuar, irse a un servicio de urgencia o al tiro. Te voy a enseñar lo que dice tu libro, ¿ya? Pero de pasadita también te voy a dar otras recomendaciones. Lo que dice tu libro es que cuando tú descubras que una hemorragia es arterial, tú tienes que hacer un torniquete responsable. Y este torniquete responsable es, no puedo controlar esta hemorragia arterial, pero es porque estás seguro que es arterial, por eso te vas a decidir a hacer el torniquete. Entonces, practicas el torniquete y estás con tu reloj en mano 5 minutos y comienzas a soltar paulatinamente este torniquete para que la sangre vaya pasando, ¿no es cierto?, y pueda irrigar este brazo y no exista la posibilidad de amputación. Porque si yo coloco un torniquete y lo dejo por mucho tiempo puesto ahí, no se les ocurra retirarlo, porque todos los coágulos que se formaron en la parte distal de la mano o de la pierna van a subir cuando tú sueltes el torniquete y se van a ir al cerebro, al pulmón, al corazón, y el paciente va a morir. Por eso es que siempre se recomienda presión con fuerza, con un vendaje compresivo. Si el primer parche se manchó con mucha sangre, tú tienes que colocar otro paño y otro vendaje encima y nunca retirar el primer vendaje, el primer apósito. Nunca. El primer paño que se puso en esa hemorragia no debe retirarse. ¿Ya? Entonces, justificaría, ¿no es cierto?, el torniquete. Obviamente está autorizado en amputaciones. Ahí tú colocas el torniquete y nunca más lo sacas, porque no hay ningún miembro a quien irrigar con sangre porque la pierna amputada está por allá. Por lo tanto, ¿no es cierto?, a 2 dedos de donde está la amputación,
tú colocas 2 dedos y ahí colocas esta amarra que no la vas a sacar más, porque hay una amputación y no hay nada que hacer ahí, más que controlar la hemorragia. Pero si tú ves una hemorragia arterial que ves que salta la sangre y no la puedes controlar, tú tienes que ir con una polera o lo que tú me acabas de decir, hacer este torniquete, pero tienes que estar con el reloj en mano y hacerte responsable del torniquete. Eso quiere decir que tú vas a estar al lado del paciente y cada 5 minutos vas a empezar a soltar paulatinamente, ¿cierto? Este torniquete para que comience a pasar un poco de sangre hacia la parte distal de la extremidad y no tengan que amputar esta pierna. ¿Ya? Así que en su libro hacen hincapié a que hay algunas posibilidades de usar el torniquete cuando la hemorragia es arterial y masiva y cuando hay amputaciones. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Alguna consulta? No se olviden que tienen que hacerme todas las consultas del mundo, ¿ya? Todas las que Profe, ustedes crean. Dígame. me acabo de conectar del computador. ¿Me puede aceptar, porfa? Gracias. ¿Cómo? Ok. ¿Y quién era él? Arlis Méndez. Arlis Méndez. Pasa que vengo llegando del trabajo, venía escuchando en el auto y ahora quiero conectar el computador. Pero aquí, Arlis, tú estás como oyente ya. Ahora sí. Ya, Arlis. Ahí te acabo de aceptar. Gracias, profe. Ok. Bien. Entonces, quiero que sepan que frente a una hemorragia, la forma de actuar es primero mirar de qué tipo de hemorragia se trata y después veo de qué forma la voy a controlar. Y si es venosa, ustedes digan, oh, esto es un alivio, que este corte sea gigante, pero que la sangre corra por la pierna, aunque sea mucha sangre, eso significa que yo voy a colocar un apósito, voy a colocar un vendaje, y esto prontamente va a formar un coágulo que va a controlar la hemorragia, y esta persona no va a ser necesario ni transfundirla con sangre, y lo más probable es que solo necesite una sutura, un par de antibióticos, las antitetánicas y todo ese tipo de tratamiento, pero si es una hemorragia venosa, ahí ese paciente está con riesgo vital. ¿Ya? La sangre arterial, la hemorragia arteriales tienen riesgo vital. ¿De qué color es la sangre arterial? Rojo vivo brillante. Rojo vivo brillante. ¿Y la sangre venosa? Rojo oscuro. No lo dijo, Rojo. parece. Rojo oscuro, ¿no es cierto? Como Sí. concho de vino, así, como muy oscura. ¿Por qué? Porque está impura, ¿ya? Entonces eso no deben olvidarlo porque es una pregunta que puede estar en la prueba, ¿ya? ¿Cómo es la venosa, profe? La venosa es rojo oscuro. Mm. Y la sangre arterial es rojo brillante. Rojo vivo brillante tengo. Rojo vivo brillante. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de hemorragia existen? 2. ¿Cuáles son? Interna y externa. Interna y externas. Tienen que grabarse estas cosas porque son parte de la prueba. Mañana, durante nuestra conversación y con toda la atención que ustedes han puesto en esta clase y en la de ayer también, yo voy a ir como dando pautas a que ustedes puedan contestar una buena prueba. ¿Por qué? Porque a veces las preguntas de la prueba son, voy a colocar un ejemplo que no
¿Cuánto pulso tiene un adulto? Y la respuesta es entre 60 y 80. Si ustedes se equivocan en esa respuesta, a mí no me afecta porque esto no tiene que ver con los primeros auxilios. Porque no depende de cuánto pulso tiene una persona que está en un accidente, sino que lo que importa es que tenga pulso, no cuánto tiene. Entonces, si alguien se me equivoca en eso, no me va a dar tanta tristeza como que alguien, ¿no es cierto?, no sepa que la sangre arterial es mucho más peligrosa, la hemorragia, que en una sangre venosa. Entonces, hay muchas preguntas que no hay problema mañana si están en la prueba y podemos conversarlas, ¿cierto?, desarrollarlas de alguna manera y ustedes puedan contestar una prueba, pero con el compromiso de nunca olvidar lo que estamos hablando y que va a ser parte de una investigación de ustedes constante en el tiempo para que nunca se olviden de lo que hay que hacer para ayudar a una persona. ¿Les parece? Voy a prender mi luz porque me siento muy oscura. Sí, profe, ¿Ya? gracias. Ahí sí mejor, profe. Profe, una pregunta. Por favor. ¿Puede repetirlo el color de la sangre, porfa? Que no alcancé a escucharlo bien. Por supuesto. El color de la sangre venosa es rojo oscuro. El color de la sangre arterial es rojo vivo brillante. Y lo más importante aquí, más que el color, es la forma como sale cuando hay una hemorragia. Y ustedes van a decir, si la ven salir en forma de chorro pulsátil, ustedes van a decir, esto es una hemorragia arterial y este hombre puede morir. Si ustedes la ven que esta sangre corre por la extremidad, por el brazo o la pierna, ustedes dicen, esta es una hemorragia venosa y esto yo lo puedo controlar y trasladar sin mayores problemas, por muy fea y grande que sea la herida. ¿De acuerdo? Las personas que estaban en el hospital esperando la atención nunca lo entendieron, jamás. Así que ese día quedó la catombe en el hospital por esa, pero tú no tienes tiempo y tampoco esperas que una madre que está desesperada con un hijo que tiene una herida grotesca te pueda entender. Pero si en la medida que podemos ir entregando esta información a los que más podamos, vamos a ir formando una cultura de las cosas que tienen que ver con la salud y que nos va a ayudar a controlarnos, a saber cuándo realmente algo es de riesgo y saber cuándo algo yo lo puedo controlar y llevar, ¿no es cierto?, a un centro asistencial sin mayores complicaciones. ¿Ya? Por eso que lo que se cortan las venas, si en 20 minutos se arrepienten, pueden colocarse un vendaje y se acabó, no hay muerte ninguna acá. Y a veces, si no están atentos, hasta se coagula y no sigue saliendo. Hay algunos que se cortan las venas y se acuestan. Y resulta que a la hora o a la media hora despiertan y están vivitos. ¿Por qué? Porque la sangre formó coágulo y no siguió saliendo. Entonces, es tremendamente importante que les quede grabado la forma de salida de la sangre más que el color de la sangre. Es importante que sepan el color y por qué es el color. ¿Por qué es rojo oscuro? Porque aún no Que la está sangre es oxigenada impura. por el corazón, está impura. Perfecto, porque no ha pasado por el proceso de oxigenación y purificación, ¿cierto? ¿Y por qué la sangre arterial es rojo vivo brillante? Porque ya pasó por ese proceso de purificación y oxigenación. ¿No es cierto? Ya pasó por este proceso, ya está limpia, purificada, por lo tanto es como muy liviana, por lo tanto puede salir en forma de chorro y no hay ningún problema en que un paciente pueda desangrarse con ello. ¿Ya? Y no se olviden, el torniquete se puede usar
solo si es una hemorragia arterial, ¿no es cierto?, de una salida muy constante y se nota, ¿no es cierto?, que va perdiendo sangre rápidamente, o, ¿no es cierto?, cuando exista una amputación. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, yo quiero compartir con ustedes el video que vieron ayer en RCP. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí, ¿ya? Ustedes me dicen si lo están viendo cuando yo lo presente, ¿de acuerdo? Profe, yo tuve que apagar la cámara porque no sé por qué la veo a usted en mi cámara. ¿Por qué qué? Es que en mi cámara la prendí y me veo yo y la veo a usted, entonces no sé qué pasa con mi cámara. Por eso la tuve que apagar. Ah, ya, bien, no se preocupe. ¿Se ve eso? No, la seguimos viendo a usted en la cámara. A ver. Ya. RCP. Las siglas RCP significan. Deme un segundito, chiquitito, ¿ya? Voy a buscar a mi secretario. Sí, claro. ¿Me cooperas aquí? ¿Sabes qué quiero compartir? ¿Le puso pausa? No. Tiene grabación.